Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Operativo policial en París con una kamikaze y otro terrorista muertos buscando al cerebro de las matanzas del viernes. Más de 300 investigados por yihadismo en la Audiencia Nacional y unos 900 controlados por los Mossos. Tras fracasar en el Consejo de Seguridad de la ONU, Abbas solicita la incorporación de Palestina al Tribunal Penal Internacional. Israel responde a un nuevo cohete desde Gaza y una patrulla es atacada con disparos cerca de Ramallah. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, con la agenda cultural, como siempre. Pero empezamos hablando de París. Al menos 2 personas han fallecido esta mañana en el curso de una operación contra el islamismo radical en el distrito de Saint-Denis, en París. Fuentes policiales han señalado que una mujer se ha hecho estallar con explosivos. Varios agentes han resultado heridos. La operación continúa abierta. Al menos 5 personas han sido detenidas. Agentes especiales habían acudido a la zona en busca de Abdelhamid Abaoud, considerado uno de los organizadores de la matanza. De 28 años, nacido en Bélgica y de origen marroquí, se incorporó durante meses a los yihadistas en Siria. Vivía en Molenbeek, el barrio bruselense del que han salido algunos de los participantes directos de la matanza del viernes. El alcalde de Saint-Denis, Didier Palliard, había organizado para las 18 horas de este miércoles una manifestación junto al estadio a la que iba a acudir la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Bueno, y estamos grabando antes de esa hora y no sabemos si realmente se celebrará esta manifestación. Lo que sí hemos visto todos en los periódicos, en los telediarios, que han puesto cerco a esta. En realidad no es un barrio, sino que tiene su propio ayuntamiento. Saint-Denis está pegado a Madrid, a París, digo, como San Sebastián de los Reyes puede estar pegado a Madrid y ser una ciudad aparte, ¿no? Pero la actuación, ellos estaban buscando gente en un piso y resulta que en el piso del piso de al lado salió esta mujer kamikaze que se hizo estallar. Con lo cual nos da la pauta de que la fuerza de seguridad allí desplegada, que eran más de 100 agentes, no tenían tampoco una información tan buena, porque estaban buscando a un piso y en el de enfrente porque salió la mujer. Si hubiera salido 5 minutos más tarde, se hace estallar con los agentes dentro. Simplemente calculó mal esta mujer. Bueno, hoy hemos hablado incluso desde Israel con Pablo Bornstein y nos ha comentado que en Israel también se comenta el tema que aquí en España no se habla mucho, que son de los fallos de seguridad de los soldados y la policía francesa, porque están en estado de máxima alerta desde enero, desplegados en las calles, se supone que están controlando no sé qué situación, y se las cuelan por todas partes. Yo entiendo de que es imposible ser infalible y más en una situación como esta, pero que tampoco se lo han tomado. Hay dos cosas: no se lo han tomado tan en serio como debería haber sido desde enero o desde junio, que se ha puesto más énfasis en este dispositivo, o que tienen que volver a revisar todos sus protocolos de seguridad, porque esto no está funcionando. No está funcionando. Y si el presidente François Hollande va proclamando a los 4 vientos que Francia está en guerra, pues más le valdría que revise muy mucho su frente interno, porque entonces lo que está pasando en Raqqa va a repercutir también en lo que pase en París, en Lille, en Montpellier o en cualquier otra zona de Francia. Aquí, fíjate, yo voy a sacar una conclusión un poco extraña, pero el único sitio donde los franceses pudieron hacer un homenaje con total seguridad fueron los jugadores de la selección que estaban en Inglaterra. Y que los ingleses ahí sí que se arriesgaron, y los ingleses no son gente que se arriesgan por las buenas. Se arriesgaron porque tienen y han montado un dispositivo muy importante de seguridad en torno no solamente al estadio, sino en torno al control de su seguridad, especialmente desde aquel incidente del 7J en el metro de Londres.
pues Francia, el problema que tiene, creo yo, es que está como Bélgica, especialmente, Bélgica es el caso más flagrante, están atrapadas en su propia cultura judicial, que les impide tomar decisiones que vayan contra los principios básicos de su constitución, muy defensora de las libertades individuales, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas les cuesta muchísimo a los franceses, pero es que si no se dan un poquito de prisa, pues van a morir muchos más en el camino. La Audiencia Nacional Española mantiene bajo investigación a 301 personas por supuestos vínculos con el yihadismo en las 160 causas por este tipo de terrorismo que tiene abiertas en la actualidad. Las pesquisas ya judicializadas se refieren a todas las modalidades de delitos relacionados con el terrorismo islamista, incluidas captación, enaltecimiento, reclutamiento, pertenencia o colaboración con banda armada. Los responsables antiterroristas subrayan que el alto número de golpes policiales al yihadismo en España ha contribuido muy posiblemente a evitar acciones terroristas en nuestro país, pero a la vez se puede haber constituido en otro motivo de amenaza al evidenciarse que España es un país que combate con eficacia a estos grupos. El comisario jefe de los Mossos, la Policía Autonómica Catalana, explicó que tras los atentados del viernes en París han controlado a 900 perfiles de interés desde la perspectiva de terrorismo yihadista. Sí, estamos hablando de números que no son los números de sospechosos, son los números de sospechosos que con orden judicial están siendo vigilados, esos 301, que son gente que han sido detenidas, etcétera, etcétera. O sea que calculen la cantidad que ellos no van a contar de personas que están bajo vigilancia y que son sospechosos. Porque si aquí hay 300, debe haber 3.000 personas en España que están siendo objeto de observación a través de las redes sociales, de los movimientos en las mezquitas, etcétera, etcétera. Y solamente si decimos 3.000, a la gente le va a parecer, bueno, como exagera. Pero estamos hablando de que solo en Cataluña son 900. Y eso lo han dicho con la boca grande, porque con la boca pequeña hay más. Entonces, vamos a ver, justamente relacionado con la noticia anterior, aquí se empezó a hablar con todas estas cancelaciones de partidos de fútbol que han habido, los amistosos europeos, el España-Bélgica, el Alemania-Holanda, etcétera, que se han suspendido. ¿Qué va a pasar con el clásico este próximo fin de semana, el Barcelona contra el Real Madrid, ¿no? Pues aquí han dicho que de momento, mientras no surge algún inconveniente, ese partido se va a celebrar. Porque, como en Inglaterra, las cosas al nivel del Ministerio de Interior, de la Fuerza de Seguridad del Estado, sí que se están haciendo bien. Ahora está el planteamiento siguiente que apareció en la noticia. El hecho de que funcione la represión antiterrorista puede constituirse en motivo de amenaza. Al evidenciarse que España es un país que combate con eficacia a estos grupos. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de perseguirlos para que puedan actuar libremente, nos maten, pero no tanto como si los detenemos y los cabreamos. Aquí en Radio Sefarad hemos tenido, recuerdo yo, un análisis de un historiador, analista de defensa sobre los atentados del 11M de 2004, que él atribuye ni a la guerra de Irak, ni a las elecciones que había ese fin de semana, sino a unas detenciones que habían tenido lugar en los meses anteriores y que habían cabreado mucho a los yihadistas entonces del grupo Al-Qaeda y no de Daesh, pero que vienen a ser el mismo monstruo con otra cabeza. Así que desde aquí, por favor, queremos animar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas judiciales en España, que no se les ocurra cambiar la estrategia y decir, vamos a dejar de presionar tanto a los yihadistas a ver si se van a vengar de España, porque la única posibilidad de vencer a gente como esta es estar sobre sus cabezas. Ya saben lo que ha pasado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Los que fueron a ver si se podía pacificar y dialogar, como proponen, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, que hay que ir a hablar con los del Daesh, y mejor que lo haga una mujer. Yo realmente no le haría una póliza de seguros
bajo ningún concepto, bajo ninguna cantidad, a una mujer que va a ir ahí, que la van a violar, la van a torturar, la van a degollar, o un hombre, le van a hacer exactamente lo mismo. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Y con los nazis, ¿qué? ¿Vas a negociar? ¿Vas a negociar con gente como Daesh? No hay lo que negociar, no hay lo que bajar la guardia. Al contrario, la única manera de poder superar esto es aplicar con las leyes extraordinarias de que nos dotemos, porque también existen mecanismos democráticos para ello, pero con total contundencia. Seguimos. El líder de Palestina, Mahmoud Abbas, firmó hoy la solicitud de adhesión al Tribunal Penal Internacional tras fracasar la última iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba forzar a Estados Unidos a ejercer el veto. Después de participar en un acto por el 50 aniversario de la fundación del partido que lidera, Al-Fatah, o sea, anterior a la Guerra de los 6 días y la supuesta ocupación de territorios, rubricó la solicitud de adhesión a 22 organismos internacionales, entre ellos el Tribunal Penal Internacional, ante cuya corte aspira a poder llevar a Israel por crímenes de guerra por acciones cometidas en los territorios en disputa. El gobierno israelí considera que con esta decisión los palestinos se exponen igualmente a ser llevados ante esa máxima instancia judicial internacional con sede en La Haya. Ya, pero es que encima les ha salido mal una cosa. La primera noticia, la primera parte de la noticia es que todo esto viene por el rebote que tienen de que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pasó lo que ellos esperaban. Ellos sabían que no iban a aprobarse la propuesta, que era una propuesta francesa de un ultimátum de que Israel tiene 3 años para retirarse de absolutamente todos los territorios del 67. Entonces ellos decían, bueno, entonces se va a demostrar que los únicos que están apoyando a eso son Estados Unidos y que va a tener que aplicar el veto. Pero resulta que hicieron mal las cuentas, porque si bien en el Consejo de Seguridad hay estados con realmente posturas que son inexplicables, como la de España apoyando a las posturas de Rusia, en este tema de la retirada inmediata de territorios en disputa, cuando Rusia evidentemente tiene ahí recién fresquito y recién conquistado la península de Crimea, tiene partes de Georgia, tiene un montón de cosas que nadie le pregunta qué pasa con eso y nadie pone etiquetas a los productos que salen de ahí. Pero no importa, España va apoyando, estamos un poco tendiendo a tener una representatividad exterior similar a la de los palestinos. No lo digo en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que siempre apoyamos las causas más equivocadas. Y en este caso iban mal enfocados porque estaban esperando a los palestinos que Estados Unidos tuviera que vetar. Pero resulta que había en el medio un país en el Consejo de Seguridad que se llama Nigeria. Y Nigeria tiene un problema con muchas cosas, pero no tiene el problema con Israel. Tiene, por ejemplo, el problema con los yihadistas. Y entonces, en Nigeria, al que ellos consideran, bueno, africanos, está de nuestra parte, está en el bote. Pues Nigeria votó en contra, con lo cual no hubo necesidad de aplicar el veto norteamericano y todo se le vino abajo. Y más en una semana donde todo el mundo habla del yihadismo y habla de París y nadie habla de los palestinos, porque los palestinos no le interesan a nadie. No le interesaron nunca a nadie y en primer lugar a los que no le interesaron es a los árabes. Al mundo árabe nunca le ha interesado el problema palestino, solamente le interesaba en la medida que ellos estaban en su época bajo el bloque de la Unión Soviética y tenían en la Guerra Fría que oponerse a los que apoyaban a Estados Unidos. Pero como eso todo se ha descalabrado, pues hoy en día ya Arabia Saudita ha dejado de ser amigo de Estados Unidos para hacerse más amigo de Israel que de Estados Unidos. Cosas muy raras que están pasando en este mundo. Así que la rabieta de Abbas es que va a llevar al Tribunal Penal Internacional. Y los israelíes están esperando, por favor, que se apunte al Tribunal Penal Internacional, porque la demanda ya está preparada por crímenes de guerra, por lanzar misiles desde Gaza a zonas habitadas de forma indiscriminada durante muchos años, desde el año 2005, zonas que se supone que estaban bajo control de la autoridad palestina. Y si la autoridad palestina no ejerce control sobre ellos, pues entonces tampoco puede tener la representatividad
y gestionar y negociar absolutamente nada en nombre de esa gente. El martes, un nuevo cohete fue lanzado al sur de Israel desde la Franja de Gaza sin que, de momento, ningún grupo se haya atribuido la autoría del suceso. En respuesta, de madrugada, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó 3 instalaciones del grupo islamista Hamás sin causar daños. El mismo día, 3 palestinos abrieron fuego contra una patrulla del ejército cerca de Ramala y uno de ellos fue abatido durante el enfrentamiento y los otros 2 heridos. Sí, ayer comentábamos, Jordi, extrañados que durante 3 días no habían habido ataques, atentados terroristas de Israel de los que estábamos acostumbrados en las últimas épocas, acuchillamientos, atropellos con coche, disparos y lanzamiento de cócteles Molotov. Bueno, esto no es que ha cambiado radicalmente, porque vamos a ver, un cohete desde Gaza. Ya todo el mundo sabe, especialmente en Israel, que los que lanzan no es Hamás. Es el propio Daesh instalado en la Franja de Gaza, al que Hamás no puede controlar. Y estos ataques quirúrgicos de Israel sin hacer daño a nadie, a campamentos vacíos de entrenamiento de Hamás y otras instalaciones, son para avisarle: os ponéis las pilas y controláis a esta gente, o vamos a tener que entrar a sangre y fuego. Y entonces después no os quejéis de que perdéis el control, de que os invaden o lo que sea. O sea, esto no fue controlado ni por Hamás ni por la autoridad palestina, este lanzamiento. Y el segundo atentado en Ramala, 3 personas disparando contra una patrulla del ejército, pues no se asemeja en absoluto a los atentados anteriores contra civiles, ¿vale? Estamos hablando, atacan una patrulla del Tzal, si quieres, puedo incluso catalogarlo como resistencia. A mí me vale que sea una forma de resistencia porque es un ejército que controla una zona y hay rebeldes en la zona, vale. Pero esto no tiene nada que ver con lo que había antes. Y vuelvo al tema y vuelvo a sacarlo porque es muy sospechoso. Los estudios, incluso en Israel, decían de que toda esta ola de atentados no había sido incitada desde las instituciones, que habían sido espontáneas. ¿Y qué pasó? Que vieron en las noticias lo que pasó en París y se arrepienten de haber atacado a los judíos y dicen qué malo que es el yihadismo. O que dicen, no, este fin de semana no va a haber un día de la ira, o no conviene que salgamos en los periódicos. Vamos a ver, los chicos que salían con cuchillos antes a la calle no pensaban absolutamente, ni leían los periódicos, ni les importaba nada lo que pasaba en la situación internacional, y tampoco ahora. Pero alguien les está diciendo ahora que no se puede salir a la calle. ¿Quién se lo está diciendo? Pues eso llega directamente a los padres de familia y especialmente a los profesores en la escuela. Pero alguien se lo está diciendo a los profesores y alguien se lo está diciendo a los padres de familia. Y ese que se lo está diciendo es alguien que podía habérselo dicho antes. Y entonces la pregunta es, ¿obra de magia? ¿O que realmente la autoridad palestina o los que dirigen o los que mandan o los que tienen influencia en la zona de Cisjordania han decidido obligar a su gente a calmarse? ¿Y por qué no lo han decidido hacer cuando estaban matando gente indiscriminadamente hasta hace una semana? Pues eso es crímenes contra la humanidad, así lo llamo yo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, tras una pausa con noticias culturales. Dime, Raquel, que hoy no me vas a hablar de boicots, por favor. Vale, entonces todo ya lo estoy contrario. más contento. Vale, entonces estoy más contento. Bueno, noticias culturales, ¿qué me Aquí cuentas? estamos, Jordi. Vamos a hablar de todo lo contrario porque les hablamos de un seminario que conmemora el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. O sea, un punto de encuentro. Será el primer seminario de una serie de charlas, de conferencias para celebrar este 30 aniversario. Se va a realizar este 19 de noviembre a las 10 de la mañana bajo el título Spain's Road to Modernity, el camino
de España hacia la modernidad, y lo va a inaugurar en una de las aulas de la Universidad de Tel Aviv el embajador de España en Israel, Fernando Carrera Soler, junto con Leo Corri, que es responsable de una de las escuelas más importantes de historia, de estudios históricos de la Universidad de Tel Aviv. Habrá una serie de conferencias, se desarrollarán hasta aproximadamente las 7, 8 de la tarde, y algunos de los temas a tratar son, por ejemplo, la transición española a la democracia tras la muerte de Franco, el recuerdo a personajes como Baldomero Espartero, o a la cuestión de la modernización en la obra de Ortega y Gasset, también la cuestión de las mujeres, la cuestión femenina. Participará Javier Moreno Luzón de la Universidad Complutense de Madrid con el tema Regenerar España, política y cultura a comienzos del siglo XX. Y bueno, para no extenderme demasiado, les hemos puesto un enlace para que tengan el programa de este encuentro al completo. Un encuentro muy interesante que, como les decimos, da de alguna manera supone la inauguración de estas conmemoraciones alrededor del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, entre España e Israel. Bueno, pues nada, desde 1985. Parece un poco tarde, ¿no? Pero es la muy sensación que me ha dado el año 85, ¿no? Tardísimo, bueno. Jordi, pero bueno, se hizo. Igual lo celebramos igualmente, a pesar de las diferencias que tienen unos y otros gobiernos. Dime. Y hablando de celebrar, sí. Hace días que ha aparecido esta noticia, la teníamos ahí en la reserva, nos la ha recordado también Alicia Perry, siempre atenta a las novedades que nos puedan servir para la agenda cultural. Y seguro que ya han oído hablar de este importante hallazgo arqueológico que se ha realizado en Israel, en la ciudad de Lod, al sureste de Tel Aviv. Se ha encontrado, Jordi, un imponente mosaico de patrones, de imágenes como de estilo africano, elaborado hace más de 1.700 años. Es un mosaico de 11 por 13 metros y se ha hallado en el patio central de la que llegó a ser una monumental vivienda entre finales del siglo II y comienzos del IV de la era común. Se encuentra en el mismo complejo en el que fue descubierto hace más de una década el conocido como Mosaico de Lod, que se ha exhibido en algunos de los museos más famosos del mundo. Nos cuentan desde la Autoridad de Antigüedades de Israel que este era el suelo de una villa romana, y lo que vemos es un magnífico mosaico realizado por artistas que llegaron hasta aquí desde el norte de África. ¿Por qué lo saben? Bueno, pues porque el mosaico contiene animales y formas que en ningún momento aparecen en la Biblia o en documentación paralela, por lo que difícilmente artistas locales podrían haberlos realizado. Los responsables del hallazgo han comentado que los autores de esta pieza son los mismos que realizaron el mosaico de Lod, que se expone actualmente en Venecia, pero la gran diferencia es que este es mucho más grande y vistoso. El otro estaba en la sala de recepción y este del que les hablamos está en el patio central, lo que permite conocer más información sobre el tamaño de la hacienda y la riqueza de la familia que habitaba en ella. Aunque sus cimientos y primeras construcciones datan de la época romana, cuando estuvo habitada por una familia judía, parece que la villa fue reconstruida y ampliada en al menos 2 ocasiones. Tuvo varios ocupantes o dueños y alcanzó su máximo esplendor durante la época bizantina, a partir del 324 de la era común. Por lo visto, en aquel momento Lod fue uno de los epicentros de la vida pública de la región, sobre todo desde que el emperador romano Septimio Severo le concedió el estatus de polis en el año 200. Gracias a este hallazgo pues se ha podido también conocer que en los corredores detrás de las columnas tenía lugar la vida familiar, comían y se reunían con amigos y otros invitados, y había bancos y sofás mirando hacia este maravilloso mosaico del que ahora podemos disfrutar todos. Bueno, pues nada, todo un hallazgo impresionante. Mosaico. Sí, un mosaico sensacional. Imaginen 11 por 13 metros, es una barbaridad, ya debía ser grande la casa. Que se haya construido, o sea, que se haya mantenido de esta manera, ¿no? Tan Bastante maravillosa. Suerte.
Y para terminar, Jordi, una noticia que deberíamos haber dado en días anteriores, pero que por necesidades de data de las que ya les ofrecimos, bueno, pues hemos ido reservando y justo hoy, a lo mejor cuando estén oyendo este informativo, está teniendo lugar esta conferencia de nuestro querido colaborador, Óscar Monterreal, acerca de la judería de Toledo en la Edad Media, el arte en su entorno, que es, este es el título de la tesis de la que hicimos una serie de programas con Óscar aquí en Radio Sefarad. Obtuvo, por supuesto, el cum laude cuando la defendió, y ahora sobre el trabajo de esta tesis está, como les decimos, ofreciendo la conferencia El arte judío medieval, una controversia inagotable en el Centro Sefarad Israel. En la intervención de Óscar se plantean cuestiones como si, por ejemplo, las sinagogas de Toledo muestran un arte exclusivo o no son más que distintas expresiones de arte mudéjar, almohade o nazarí, si el arte judío es el realizado por los judíos o el hecho para los judíos, y cuestiones parecidas. Durante la conferencia se trasladan las impresiones de algunos de los más afamados investigadores que participaron en el debate desde su planteamiento a mediados del siglo XIX hasta ahora. Además, el doctor Monterreal realiza consideraciones propias basadas en su estudio y conocimiento de las sinagogas de Toledo y, por extensión, del resto de sinagogas peninsulares. Vamos a intentar hablar con Óscar para convencerle de que realice al menos un programa para contestar a estas interesantísimas preguntas. Además, tras la conferencia se abre un tiempo para las preguntas o comentarios del público, y en el acto también intervendrá Marta Alcaide, que es una bailarina de fusión que recoge con su danza el espíritu de la cultura hispánica medieval. Yo, en cuanto termine nuestro tiempo en Radio Sefarad por hoy, iré corriendo al Centro Sefarad, al menos para pillar el final de la conferencia de Óscar Monterreal. A ver si tengo suerte. Y lo que les decimos, intentaremos conseguir... Es un entrevistado difícil, esquivo, está muy ocupado, pero intentaremos que nos conceda una entrevista para que nos hable de las respuestas a estas preguntas, Jordi. Corre, Raquel, corre. Y un saludo para Óscar. La tesis Sefarad, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Les ponemos el enlace para que recuperen estos programas de Óscar Monterreal en Radio Sefarad. Toda su tesis, incluso también con pequeñas intervenciones de algunos de sus alumnos. Uh-huh. En fin, fantástico, Óscar. Sí, es verdad, también. Gracias, Raquel. Y nada, mañana nos vemos con más noticias. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana.